¿Qué grita? Fui abusado emocionalmente cuando era niño. Notar cada pequeño cambio de comportamiento o cualquier cambio en el tono de voz de alguien. También siento una sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de todos. Esto también, ser todo para todos, síndrome del camaleón, porque adaptarse a los cambios repentinos de humor y ser querido era necesario para sobrevivir. Una bendición y una maldición. Notar demasiado es sobreestimular, pero cuando el pequeño hámster en el cerebro de alguien comienza a retorcerse, lo sé de inmediato y me desvío a la izquierda. Mismo, es muy duro en mi vida profesional, incluso una crítica leve de un superior, y entro en una espiral depresiva de 2 semanas. No sé por qué me siento de esa manera, y me quedo atascado en escenarios fatales como, estoy a punto de ser despedido, y, entonces me iré. Perderé mi casa, y, voy a morir en las calles. No poder tener límites, no poder aceptar ayuda, anticipar por qué la gente está enfadada contigo incluso cuando no te han comunicado que están enfadados. A veces me convenzo de que alguien está enojado conmigo incluso si no les he hablado o todas nuestras interacciones han sido benignas. Me gusta sentarme y analizar cada interacción y conversación para tratar de averiguar dónde pude haber fallado. ¡Qué pasatiempo tan divertido! Para mí, no es tanto que no pueda aceptar ayuda. Simplemente nunca la pediré porque prefiero luchar que ser una carga para nadie. Tener miedo de hablar sobre tus intereses por miedo a que la otra persona juzgue y se burle de dicho interés porque no les gusta lo mismo. Mi papá me hizo esto desde que tenía 3 años. Y ahora se pregunta por qué no le digo nada. Esto también se manifiesta en la agresión pasiva. Tenía un amigo que no hablaba sobre lo que quería y esperaba que la gente intuyera lo que quería hacer o no. Dónde cenar, etc. Sin verbalizaciones, solo una postura o una pausa. Y esperaban que eso fuera suficiente. Y, a menudo, dejarse llevar por la corriente y volverse resentido. Sin hablar. Entonces, por supuesto, otros tienen la culpa de no conseguirlos. Tiempos tristes, temerosos de decir en voz alta lo que están pensando. Y ni siquiera saberlo. Hiperindependencia. Tienes que convertirte en todo para ti mismo cuando no tienes en quien apoyarte. Leí esto en alguna parte recientemente y me golpeó muy fuerte, todas las veces que pensé que estaba aprendiendo a ser independiente. En realidad estaba aprendiendo a vivir sin algo que necesitaba. A mi mamá le encanta darse palmaditas en la espalda por lo independiente que era cuando era niño. Pero la realidad era que sabía que nunca podría confiar en ella. Así que dependía de mí hacer mis cosas. Llevo una mochila con una cantidad ridícula de artículos, por si acaso. Y el baúl de mi auto está lleno aún con más. La mayoría de ellos casi nunca son necesarios. Pero nunca se sabe. No poder decir cómo te sientes o lo que quieres porque aprendiste que estas cosas no importan. Esté seguro, antes de no tener contacto. Recuerdo una vez que mi madre me decía una vez más lo buena madre que era y me dijo, puede que no hayamos tenido mucho. Pero ustedes, chicas, no querían nada, en un raro momento de asertividad. Dije, que, nos las arreglamos sin tantas cosas importantes. Todo su razonamiento fue que yo no pedí nada. Bueno, a los 7 años había aprendido que la respuesta siempre era no. Así que dejé de preguntar. Luego creces y la gente dice, tienes que pedir lo que quieres en las relaciones. Durante años, pensé, no hay forma posible de que funcione. Resulta que funciona bien cuando la persona a la que le preguntas te considera también una persona. Disculparse por cada pequeña cosa cuando ni siquiera hizo nada malo. Volverse distante o repentinamente callado y retirarse sobre ciertos temas o cuando alguien levanta la voz. En general, tener una larga historia desde una edad temprana de baja autoestima, y no querer hacer cosas puntuales y súper menores. O al revés, no querer olvidarse de pequeñas cosas menores que no son tan importantes por miedo a que nos griten. Solo algunos que pueden ser signos muy obvios para mí, ya que yo mismo tengo algunos de estos mismos problemas. Del mismo modo, justifica todo lo que haces para asegurarte de que la otra persona no se enfade. Mi esposa ha mejorado, pero todavía hace esto cuando compra cualquier cosa de la que no hayamos hablado antes. Vuelve a casa desde Target, donde fue a hacer la compra, pero también tiene una camisa nueva.
Me la muestra y digo, vale, genial, y luego procede a seguir justificando su compra de 5 maneras diferentes hasta que la detengo para asegurarme de que entiende que está 100% bien y que no necesita justificarme. Increíblemente ansiosos, perfeccionistas. Mi terapeuta finalmente entendió de dónde venía con esto. Estaba aterrorizado de que mi profesor me lastimara físicamente porque mi trabajo no era lo suficientemente bueno. Y ella me preguntó, ¿pero y si tu trabajo es lo suficientemente bueno? ¿Y si pudieras aceptar que tu trabajo es lo suficientemente bueno? Y de inmediato respondí, no importa lo que yo piense de mi propio trabajo. Su opinión es lo que determina si voy a estar en peligro. Y vi hacer clic en su mente de dónde vienen mis problemas. Además, nunca expresaron ninguna emoción porque cuando eran niños les gritaron o cerraron por eso de inmediato. Lo que resultó en que no pudieran sentir o expresar emociones de una manera saludable más adelante en la vida. Me han elogiado en el trabajo por mi capacidad para mantener la calma en todas las situaciones. Pocos saben que he perdido la capacidad de expresar emociones normalmente en situaciones caóticas. Es un superpoder extraño que resulta contraproducente en situaciones normales del día a día y constantemente tengo que recordarme cómo se supone que debo reaccionar ante las cosas, como cuando un compañero de trabajo está molesto o tiene buenas noticias. Nadie quiere escuchar al jodido llore, mi madre. 2 veces, mientras intentaba expresar los profundos niveles de depresión que tenía cuando era niño. Mi novia está en terapia por esto. En el momento en que comienza a sentir una emoción intensa, buena o mala, su mente se disocia. Entonces, a veces podemos estar pasándola bien y luego ella se queda callada y se siente distante. Como si estuviera en modo automático. Odio todo por lo que su padre la hizo pasar. Hipervigilancia. El estado elevado de evaluar constantemente las amenazas potenciales a tu alrededor es a menudo el resultado de un trauma. Las personas que han estado en combate, han sobrevivido al abuso o tienen trastorno de estrés postraumático, TEP, pueden mostrar hipervigilancia. Me recuerda a una publicación que me clavó a una pared en la escuela secundaria. Algo como, no eres empático, creciste en un hogar inestable. No es una peculiaridad, es un rasgo de supervivencia. Soy extremadamente sensible a los más mínimos cambios en la entonación. Me pongo inmediatamente y automáticamente a la defensiva si escucho, por ejemplo, la más mínima irritación en la voz de alguien. No parecen ser capaces de regular las emociones fuertes. Son rápidos para controlar cualquier emoción que puedan sentir con algún pensamiento deprimente sobre cómo las cosas buenas nunca duran. No pueden validar sus propias decisiones y, por lo general, necesitan consultar con otra persona para ver si vale la pena hacer algo. Fuerte indecisión paralizante por miedo a tomar una decisión equivocada y ser castigado. Absolutamente. Para agregar, una incapacidad para desarrollar intereses o una incapacidad para compartir los propios intereses con los demás. Incapacidad para actuar frente a otros. Es decir, resolver las preguntas de la tarea cuando hay personas presentes. Dibujar, pintar, etc. Cuando hay personas presentes. Evitar la atención de varias maneras. Necesitando justificarse cuando es innecesario. Cero autoestima. Tu mente te acosa e insulta. Eres paranoico de lo que la gente piensa de ti. Tienes miedo de entablar relaciones, amigos o compañeros de vida. Te cuesta confiar en las personas. Caminas en silencio. Hablas en voz baja. Automáticamente asumes lo peor en cualquier situación. No puedes defenderte. Eres socialmente torpe. Nunca estás feliz o contento. Dices que sí a todo, incluso si no quieres hacerlo. Estás de acuerdo con las cosas malas que la gente dice de ti. Te comparas con los demás y luego te dices a ti mismo que eres peor. Estúpido, feo, etc. en comparación con ellos. Estoy ahí ahora. Tengo ansiedad de vez en cuando y me cierro y me alejo de las personas hasta que se me pasa. No puedo aceptar cumplidos. Desvía los comentarios positivos. No poder hablar abiertamente sobre lo que te molesta. Quitarse los auriculares para escuchar lo que sucede fuera de su habitación. Caminar y hacer casi cualquier cosa tan silenciosamente como puedas. Come lo más rápido que puedas para evitar que te griten durante la cena.
obteniendo latidos cardíacos cada vez más rápidos cada vez que escucha un sonido fuerte. Asumir que cada persona que actúa como si se preocupara por ellos eventualmente los traicionará. La exnovia de mi padre abusivo odiaba a mi madre y actuó como una segunda madre para mí durante años y me halagaba. Luego, el día literal en que cumplí 18 años, me hizo escribir un informe falso acerca de que mi madre era una mala madre para mi hermana pequeña. Eso podría haberla sacado de la casa. Al día siguiente me di cuenta de que había cometido un error y que fui manipulado durante años y que ella en realidad no me amaba. Mis dos padres reales son abusivos a su manera. Pero maldita sea, dolió viniendo de alguien que pensé que estaba de mi lado. Parálisis de decisión y extrema responsabilidad o miedo a equivocarse. Si se equivocan, siempre es su culpa y siempre se podría haber evitado si pensaran más o investigaran más. En realidad, una decisión se puede considerar durante una semana y ser correcta, y un año y ser incorrecta. Siempre hay incógnitas. El riesgo es inevitable. Los niños con padres de alta presión no aprenden a manejar el riesgo. Aprenden que un error siempre es su culpa y termina en vergüenza y castigo en lugar de crecimiento y aprendizaje. Tuve padres que decían, vas a arruinar tu vida, y ahora ni siquiera puedo ir de compras sin preocuparme por si realmente quiero ese refrigerio. Si debo comprar este sabor o ese. O cuál es mi presupuesto. Si se trata de una decisión más grande que un bocadillo. Con frecuencia no puedo tomar ninguna decisión y agonizo durante meses o años hasta que las circunstancias me obligan a tomar una decisión. 0 décimos no lo recomiendo. Empatía extrema. Solía pensar que era un superpoder en cierto sentido, pero en realidad era porque crecí en un hogar caótico y a veces violento y aprendí a leer la habitación muy bien para sobrevivir. Tengo 31 años y sigo tratando de romper el comportamiento agradable de las personas. Mi madre era una alcohólica empedernida, murió cuando yo tenía 14 años, y cuando llegaba a casa de la escuela siempre estaba desmayada. Por lo general, se despertaba al atardecer, y hasta el día de hoy todavía me pongo nervioso al atardecer. Nunca supe lo que me iba a tocar cuando se despertara, así que aprendí a leer su estado de ánimo en un instante y convertirme en lo que ella quisiera que fuera. Puedo hacer eso ahora como adulto. Y, aunque ahora estoy en el punto en el que estoy como, soy quien soy y si no te gusta puedes irte. Tomó hasta los 50 para llegar a ese punto. Pero no diré que la habilidad no me ha servido bien. Puedo leer a la gente en un instante. Comprar un regalo para uno mismo es como romper una regla tácita. Pero para mí son necesidades básicas, no regalos para mí. Autosabotaje, distancia emocional, dificultad para conectar. Mantener la distancia emocional y tener dificultades para conectar han sido algunos de los temas más dolorosos de mi vida. Tengo una profunda sensación interna de sentirme sin importancia debido a la negligencia emocional y esto me ha llevado a una sensación constante de soledad y vacío. Puede que solo sea una función de hipervigilancia. Pero si camino por su casa, patio, vecindario, básicamente obtendré un inventario de todo en el área y para los edificios. Un plano de planta. Ubicación de las ventanas, rejillas de ventilación, salidas, pequeñas imperfecciones, pedazos de escombros en el piso. Me doy cuenta de todo. Si está buscando algo en su casa, solo pregúnteme cuando esté allí. Ya sé dónde está porque lo he visto o puedo adivinar dónde podría encajar el artículo. Varias personas me han dicho que es un poco raro que pueda encontrar cosas en su casa solo con caminar. Sí, siempre busco salidas y escondites. Caminando por un parque, pensaré cosas como, debajo de esos arbustos podría hacer una cama escondida si tuviera que hacerlo. Tratar de ocultar cosas de la vista de los demás. Mi familia siempre se cernía sobre todo lo que hacía y luego me decían lo estúpido que era y se reían de mí por hacerlo. Ahora, cuando alguien entre en mi habitación, inmediatamente dejaré de hacer lo que esté haciendo. Estaré viendo un vídeo sobre autos y haré clic en el botón X a la velocidad de la luz si alguien entra porque tengo un miedo irracional de que se rían de todos mis intereses. Siempre termina pareciendo que estoy apagando algo prohibido. Siento que cualquier cosa puede ser utilizada para la intimidación. No quiero que me llamen la atención.
Complacer a las personas, que suele manifestarse como incapacidad para decir que no o búsqueda constante de aprobación. Dificultad para expresar emociones o incluso no sentirlas de vez en cuando. Ser la única persona siempre mediando los conflictos o evitándolos todos juntos. Perfeccionismo, autocrítica extremadamente dura. La nostalgia siempre es dolorosa. Incluso con buenos recuerdos, nunca romper las reglas o actuar espontáneamente sin calcular cada movimiento de antemano. Tendencia a apegarse demasiado a las pocas personas permitidas en su círculo íntimo. Hablar y actuar tranquilamente en general. A veces no puede hablar en voz alta o gritar, siempre pensando que todo saldrá mal y que no vale la pena ni siquiera intentarlo. El abuso de sustancias no relacionado con divertirse, sino para lograr el entumecimiento emocional o la desinhibición. Tomarse muy personalmente todo lo relacionado, aunque sea remotamente, con una crítica, incluso un simple desacuerdo, se siente como un ataque personal. Tener dificultades para tratar con figuras de autoridad. Ser el mejor de la clase o el empleado modelo. Ira reprimida que suele volverse contra el propio individuo o salir en arrebato sin desencadenante proporcional. Serios problemas de confianza que pueden llegar al límite de la paranoia. Te culpas por todo. Estremecerse cuando alguien va a tocarte. En ese sentido, no saber cómo sentirte cuando alguien te abraza y lo terminas rápido. Sentir que algo anda mal o que algo malo va a pasar cuando estás feliz. Cada vez que me doy cuenta de que me lo estoy pasando bien, inmediatamente me cierro y me vuelvo muy retraído. Nunca puedo vivir el momento. Pedir perdón las 24 horas del día. Los 7 días de la semana por cosas por las que ni siquiera es necesario disculparse. Vivir de los nervios las 24 horas del día. Los 7 días de la semana y estar constantemente en modo de lucha o huida. Analizar todo lo que dices antes de decirlo para asegurarte de que es lo que la otra persona quiere escuchar y para asegurarte de que no se va a enojar contigo sin ningún motivo. Baja autoestima. Entrar en modo de pánico instantáneo cuando alguien grita o levanta la voz. Incluso si no te está gritando o levantando la voz. Nunca decir no para evitar reacciones violentas. Siempre creyendo que el problema eres tú, incluso cuando no lo eres. Ser un solitario. No tener amigos. No hablar con nadie porque todo lo que dices es criticado y juzgado. Ser un complaciente de la gente. Para principiantes. Ser todo cariñoso cuando alguien te trata lo mínimo. Actualmente estoy saliendo con un chico. Y es una de las mejores cosas que me han pasado. Porque no se va cuando no estamos de acuerdo. La primera vez que lo hicimos, estaba absolutamente segura de que se iría y me diría que yo era demasiado difícil de manejar. Porque la última vez que vine con una voluntad espontánea de discutir un tema para seguir juntos, la persona me dijo que yo también era demasiado sensible, mucho que manejar y que él no estaba listo, de hecho, para tal compromiso. Incluso si él fue quien me pidió que me convirtiera en exclusivo. Me sentí destruida no por la ruptura, 6 meses después fue solo un error con una bonita barba y trasero, sino porque sentí que era una carga. No era legítimo compartir mis sentimientos con mis parejas después de no poder compartirlo con mis padres. Él solo puede animarse y siento que me está dando un riñón. O simplemente dime, ¿sabes? Es interesante cuando hablas, cuando digo que podría estar molestándolo. Es triste que suceda cuando ahora me aterroriza la idea de confiar en alguien que no sea mi hermana y mi madre. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.